Hola, ¿qué tal amigos? Como todos los jueves, otra vez estamos aquí en Política Circense. Chanat, ¿Qué onda? Anatiu, Josué. Y pues queremos agradecerles a todos por sus comentarios, por todas las buenas vibras que nos mandan. También queremos decirles que pronto ya estaremos en otras plataformas para todos aquellos que no tengan Facebook. A petición de toda esa gente Sí, medio que no tiene extraña, que Facebook, no tiene exactamente. Facebook, las Porque- tías, así, ya saben. Sí, claro. Entonces, pues pronto estaremos en otras plataformas para que también ahí nos vean. Y mandamos un saludo ahí al Rincón del Grillo para Jalpan y para todos los que nos ven en otros estados, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Aguascalientes y hasta en otros países que ya nos ven en Estados Unidos, ahí unas cuantas ciudades, en Sí, Canadá. Los Entonces, fans. los fans, claro. Entonces, pues básicamente el programa del día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los poderes. Ujú. Entonces, dentro de los poderes, pues está como el que genera un poco más de ruido, que es la Cámara de Diputados, bueno, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Va. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué piensan? Bueno, yo quiero decir que es un tema que nos propuso una persona, entonces a Así petición de Muchas dicha gracias. dicha persona vamos a hablar de eso, que nos dijo, bueno, ya hablaron un poco de otras Gobierno. cosas de gobierno, de qué es la ciencia política, etcétera. Así Entonces es. ahora vamos a hablar de esto, porque aparte pasa algo bien chistoso. Obviamente a todos nos pasó cuando nos preguntan que por qué estudiamos ciencias políticas, luego te dicen, ¿quieres ser diputado? Sí, ya Y entonces sé. tenemos que aclarar exactamente que Que no. tenemos un poco más de Bueno, yo ética sí- en la vida. yo tal vez... Él sí le sigue el sueño, el sueño No, de claro serlo. que no. Bueno, pero bueno, siempre a todos nos ha pasado, ¿no? Que si estudiamos ciencias políticas para ser diputados, para ser... yo preferiría ser senadora, tal vez tu Ah, diputado. no, por supuesto que sería mejor ser senador. Claro, Siempre es pero mejor bueno, ser entonces... Pues ¿le a ver, empezamos? Aquí hay alguien Tona- que le super apasiona esa cosa de los diputados, entonces, a ver, Tonati. A mí me late un buen el tema, aparte porque me parece que da para mucho. Sin embargo, voy a regresar así como a la primaria, ¿no? En donde nos dicen cuáles son los tres poderes en los cuales Claro. se divide en funciones el Estado. En uno es el Ejecutivo, que está representado por el Presidente de la República o el Gobernador, en caso el Presidente Municipal. El Legislativo, que está representado por la Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal, y a nivel local todos tienen diputados. Claro. Y el Poder Judicial, bueno, que se encarga de la impartición de justicia, pero hoy justo vamos a hablar de el Legislativo y a lo que se dedica. Rapidísimo, nada más en un contexto. ¿Cómo se forma? Así, ¿cómo se es una conforma? elección? A nivel nacional tenemos 500 diputados, es decir, 300 de mayoría, que sí vamos y votamos por ellos, y 200 de representación proporcional. Que también votamos por ellos, indirecto, claro. pero Sí, la sí, sí, no es gente directo siempre el hace voto. como, ay, aparecieron ahí los diputados No, plurinominales, No, si se O espantan sea, por lo que hacen. exacto, se espantan. Y entonces es como, oiga, no volteó su boleta y los leyó porque Y ahí ahí está. venían, ¿eh? Y entonces Sí. hay que hacernos claro, responsables es del muy voto. importante. Y también la Cámara de Senadores, que está Claro. conformada por 128 senadores, que se distribuyen a través de... cada estado tiene 3 y después por un listado que también sería Listado, sí. como de representación proporcional o mejor conocidos como plurinominales. Aunque sí, ahí en el Senado la fórmula es diferente porque ahí hay una primera minoría, Ujú. pero digamos que dentro de esos tres entra, ¿no? Claro, sí. Y en las cámaras locales o en las legislaturas locales, pues dependiendo del número de población, es el número de diputados que vamos a tener. En caso de Querétaro tenemos más o menos 1,5 millones de lista nominal o de padrón Ujú. electoral, y son 25 diputados. A nivel nacional son 500, entre 118 millones más o menos de personas. Entonces por ahí nos va tocando entre 260,000 a nivel federal y 60,000 a nivel local, que nos está representando. ¿Y cuál es el objetivo? Pues representar 60,000 voces con solo uno, ¿no? Que eso es lo que se hace. Y representar, ¿no? Porque a veces se nos olvida que también, o sea, la figura del servidor público le podemos exigir y tiene que responder Pero- o sea, si un diputado está respondiendo por un distrito, pues tendría que consultar de vez Ahí, en pero cuando, ahí tendría que abrir ahí ahí. hay que tener claro algo o algo como muy específico, porque muchas veces decimos, oye, pero ¿cómo es que el diputado votó tal iniciativa si yo ni siquiera le dije que sí? Ah, bueno, y se no, supone no. que me representa a mí. Entonces, ahí está la responsabilidad de nosotros, porque Sí, cuando los partidos políticos están en campaña,
pues manifiestan como O cuáles son, independientes. o independientes, Ujú. cuáles son sus intenciones. Entonces, Claro. dentro de esas intenciones es donde pues manifiestan básicamente hacia dónde se van a estar dirigiendo cada una de sus votaciones. Entonces, por eso a veces algunos dicen, es que ya el diputado le sirve más a su partido que a mí. No, es que el problema es que nosotros no nos fijamos o no nos damos cuenta de las plataformas electorales de cada uno de los partidos. Claro, como ahí hacia dónde se van moviendo, ya Así sabemos es. siempre, o sea, son personajes políticos, son actores políticos que tienen una visión muy establecida y desde que hacen campaña nos lo dicen, ¿no? Entonces, Así es. hay que tener responsabilidad, saber Claro. asumir que cuando votamos por alguien, pues va a hacer ciertas Así cosas es. y entonces, pues un poco suscribimos a esas cosas. Y es que eso va pegado, digamos, con el sistema de partidos. Claro. Y hay que aprender a votar a los diputados. Exacto. Hay que aprender a votar a los diputados porque no solamente están votando por una persona con intereses no necesariamente personales, pero sí con una convicción personal. Exacto. También están votando por un partido que representa a esa persona o por una opción que es independiente y que no representa a ningún partido. ¿Qué quiere decir? Que bajo esa línea también van a Ujú. participar. No se pretende votar, por ejemplo, por un partido o un diputado que representa un partido de derecha y después se inconforme por cuestiones que sean mucho más Claro. conservadoras que algo de izquierda, Claro, ¿no? claro. Aprender a votar es bien importante. No nada más en cómo van a actuar, sino también a quién estás votando abajo, que son los Claro, plurinominales. ese es el A mí tema. en lo personal me molesta siempre esta iniciativa de que quiten a los plurinominales y Ah, así, no, porque no. Justo eso iba a Muerte, decir. muerte esa ¿no? iniciativa. Es Exacto, horrible la entonces, iniciativa. ¿Quién pero- va a hacer? Ferris de Consino, ojalá nos esté escuchando para que sepa que lo odiamos. Pero el asunto es que también creo que tiene que ver con esta cosa que hemos dicho de que hay que ser responsables, como en materia cívica, ¿no? Entonces Claro. somos ciudadanos, tenemos una responsabilidad y entonces quitar los plurinominales existen justo como para dar esta representación, Claro, y un equilibrio. para hacer pluralidad, Ujú. como su nombre de pluris lo dice. Entonces, quitarlos desde mi punto de vista, nos dejaría con menos opciones como hacia la vía democrática. Creo que el problema ha sido que en vez de mandar como a sus mejores cuadros a los plurinominales, Depende, Exacto. depende Bueno, de no, los no. partidos. algunos, pero se han usado para pagar favores políticos. Eso es Y cierto. entonces ahí tenemos un gran problema, porque entonces tenemos pues a los actores que no tienen nada de malo, Ay, pero bueno, hay de Sergio actores actores. Mayer, O sea, si tuviéramos a Carmelita Salinas. si tuviéramos a Tenoch Huerta y bueno, otra Ay, cosa sería. ay. Sí, Pero depende bueno, de los actores. Pero Exacto. entonces, cabría la pregunta, ¿están de acuerdo con que sean 500 diputados? Porque, pues finalmente, el poder legislativo, pues son 500 diputados y 128 senadores, entonces estamos hablando de que tenemos un poder legislativo federal de 628 personas, entonces... ¿Para creo- cuántos millones de para 118. millones. Bueno, pero es en lista nominal, o sea, Bueno, Son población estamos de hablando lista de nominal. como 130, ya más o menos Ujú. entre... O sea, el lista nominal Ya, es ya, ya. decir, los Entre- que pueden votar. Exacto, eso sí. es. Yo creo que Ya. son muy pocos. sí. Yo creo que son muy pocos. A mí me ofende siempre ¿Muy que pocos hablan. diputados? Sí, claro que sí. A mí me ofende un buen No. cuando se pretende quitar la representación proporcional. En primera, porque la representación proporcional, esos que creemos que no votamos y sí votamos, Exacto, porque se van exacto. por partido. Es decir, cuando uno vota por partido, vota también una lista que el partido metió con sus candidatos a su mecha, plurinominales. Pero yo creo que son muy pocos. Son muy pocos, imagínense. 500. ¿Qué te pasó? ¿Una hormiga? A Shannon le acaba de picar una hormiga. Pero venga, a ver, son Pero 500, es son que- 500, imagínate, 500 diputados para 100 millones de personas. Por eso es que hay mira, un error ahí- en la comunicación. Pero es fíjate que imposible. ahí yo no estoy tan de acuerdo con que fueran más, porque una cosa está bien clara, de que pareciera que no todos los diputados en esta Cámara de 500, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, se pierden muchos. O sea, y realmente solo van a pasar lista. Pero se Entonces, se pierden porque pues no quieren actuar o no saben ni cómo actuar, pero se pierden. Entonces, estamos hablando de que si lo ampliáramos a un poco más, se perdería más. impactaría mucho en que no se hace una legislación de acuerdo a cada una de las áreas o cada una de las zonas territoriales a Mira, que atienden. Yo creo que una de las herramientas correctivas de la democracia que al final de cuentas llegaron a tratar de evitar esto que tú dices es la reelección. La reelección llega para el legislativo
para tratar de que la gente le reitere como al diputado que sí confía en él y cómo está trabajando. Y es precisamente lo que trata de eliminar, la reelección lo que trata de eliminar es que tu diputado nunca lo veas y solo regrese en campaña, y cuando regrese a decirte, ahora sí puedes volver a votar por mí, le digas no. Pero ¿de qué te sirve que un diputado esté nada más regresando cuando su función principal es legislar, es crear leyes o modificar leyes que se adapten y que sirvan mejor al país? Entonces, yo podría ver a mis diputados cada semana. Me invita de una vez. Vamos a hacer un cambio estratégico y tú te vas Bueno, a poner a ver, ahí, porque eso de para que ahora me piquen a mí las me hormigas, atacan, ¿no? Oye, sí. Es que Va. bueno, ya, disculpen cosas Pero técnicas de la no vida. se preocupen, pero el tema justamente es eso. A mí mi diputado me podría estar visitando muchas veces a las semanas o al mes, y eso, en mi perspectiva o de la perspectiva de muchas personas, podría decirse, no, mi diputado está súper activo, y tal vez allá en México, en San Lázaro, no esté haciendo nada. Porque también habría que revisar yo siempre he dicho que no, o sea, votamos por ellos, les damos un trabajo como representantes populares, pero también pues tienen que asumir la responsabilidad, porque eso de que el Niño Verde vaya a una de cada 100,000 sesiones, pues está complicado, Está cañón, ¿no? sí. Y que lo haya hecho por tantos años, o sea, entonces Y el así asunto es como en como, muchos. exacto, como el tipo de rendición de cuentas que puede tener, porque ahorita estamos muy con los informes de los senadores, de los diputados, etcétera, que no sabemos muy bien cómo, por qué lo hacen, pero bueno, también tiene que ver con Bueno, ahí, es sí, es una obligación. sabemos. Ajá, Sí, pero es una obligación de entregar informar. el documento, informar. Pero ¿quién lo va a leer? Ese es el tema. Yo creo todos que los pero días iban también al el error evento. es de sistema. Eso es lo que yo creo. O sea, que el error viene siendo de sistema, es decir, ¿cómo diablos le vamos a hacer para que 260,000 se comuniquen con uno? Exacto. Y otra, para que cuando el uno regrese con los 260,000, no regrese a tratar de gestionar obra y qué le hace falta en su calle. No. Recuerden que los diputados legislan, es decir, que Exacto. hacen leyes. El diputado debería de estar, o la diputada debería estar, a ver, hay un problema en la ley de esto. ¿Por qué hay un problema salarial? Porque la ley lo dice. Entonces, Y en la aplicación de la ley, Pero regresando justamente al punto, tú dices que tú no estarías de acuerdo, tú tal vez hasta lo ampliarías. Sin duda. ¿Tú? Porque justo en ese momento le picó la hormiga. Ay, No quiso decirlo, ¿no? Así, porque primero sí, un piquete de hormiga de 5 minutos, así como de la rodilla, ¿no? Me Venga. chingué la rodilla, me picó una hormiga. Literal, es mi rodilla chingada. Que A no ver, puedo venga. hacer. Pero bueno, ya. Más, A ver, tú Más. tú Más menos también, salario. Más menos salario. Por supuesto. Es que está también tiene cañón. una lógica, pero Claro, Con yo con creo. esos salarios puedes tener el doble. No que sea necesario el doble. No que sea necesario el doble. Pero ¿qué tipo de legisladores van a llegar? O sea, porque les pagues más son mejores. No, pero tampoco van a ser, o sea, si les pagas menos no es como que van a ser mejores, porque también ahí viene justamente el problema del sistema, que vemos a la Cámara de Diputados o a los diputados o a los senadores como personas que tienen carrera política y llegan, o que tienen cacicazgos en ciertas zonas y por eso llegan, y eso no quiere decir que sepan legislar. Entonces, yo creo que tendríamos que optar más por un tema de profesionalización de Exacto, nuestro del Congreso. servicio ejercicio público. Pero también creo que hay algo bien importante, o sea, no se trata de que necesitemos doctores juristas o doctores en ciencias políticas, etcétera, estaría increíble. Pero el asunto, puro porque politólogo. la cuestión Claro. porque la cuestión de la representación tiene que ver con la variedad, ¿no? También. Pero el con la asunto es, pluralidad. yo creo que algo es como que se ha hecho un mal uso de esas figuras de representación y entonces no entendemos que les podemos exigir pero tampoco tenemos como medidas de hacerlos cumplir, o sea, sí, Ni los si bien mecanismos. sí, exacto, si bien tenemos este voto como de la no reelección o la reelección como premio, como castigo, pues qué, o sea, igual ya estuvieron 3 años, no hicieron nada, o 6 años, o el tiempo que dicta la ley, pero el asunto es como, Pero ¿y luego si hicieron, qué? pero a ver, aquí un tema de la reelección, y si hicieron, pero no, o sea, suponiendo que en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, hayan presentado muchas iniciativas Ujú. Ujú. y hayan sido un legislador estrella, pero si nunca separaron a su Entonces zona. no es un legislador estrella, porque pudo haber estado muy presente allá y si lo que legisló no repercute en el espacio Bueno, local. Pongámoslo en Y otros. si sí,
repercute y sí es bueno y nadie sí se entera de su trabajo y nunca Exacto, más llega. por eso también son buenos Bueno, los informes. por eso Entonces, tienes yo creo que contratar hablando un buen de asesor político y politólogo hacer bien las siempre. cosas, Oiga, pero yo bueno. creo que podría entrar ahí incluso en medio de la representatividad, no, de los representados y el representante, un mecanismo que no obligara, sino que reglamentara el actuar del diputado en la idea de lo que piensa la gente, ¿sabes? De temas Claro. muy específicos. Porque tampoco es que sean 158,000 temas que tratan en la legislatura, ¿no? Entonces, pues, sí, claramente puede haber un público dentro de tus 250,000 personas que entienda sobre ese tema, que le guste, que quiera aportar y que nunca ha tenido esa posibilidad. Crear una herramienta Pero yo creo que intermedia tiene no que ver estaría mal. justo como con identificar las necesidades y identificar las tareas. O sea, yo creo que las acciones de los servidores públicos estarían mejor encaminadas si supiéramos a quién pedirle qué cosas. Justo Claro. lo que decimos, ¿no? Como a los legisladores, pues legislar, por qué no aplica la norma, qué cosas han modificado la acción, y pues al Poder Ejecutivo resolver otro tipo de cosas. Porque estas cosas de que le pidan al diputado que te arregle cosas del drenaje, Pues no va. pues no va. Entonces, Entonces creo es que que también es habría nuestra que parte. meter Claro. otras Está cosas, ¿no? Entonces ahí en ese sentido pues les dejamos la pregunta abierta a todos ustedes para que nos comenten qué Estaría piensan. bien. ¿Estaría mejor aumentar, reducir o mantener el mismo nivel de diputados? Pero que nadie nos diga que hay que quitar a los plurinominales porque son unos Porque- vividores que no existen, porque Porque ustedes no es votaron por cierto, ellos. Claro, y porque también hay que informarse en ese Representan a sentido. las minorías. en Claro, esencia. Claro. Solo Entonces, que no nos han dicho. Pero representan. otra de las cosas importantes sobre esta semana es lo que ha pasado con Rosario Robles. Oye, pero lo comentamos la semana pasada y dijimos, va a estar tenso, no sé qué, Sí, pero la se neta no puso- sabíamos se para puso dónde. durísimo. Para dónde Entonces, ir. ¿Ya no salió? pero- ¿Ya no ¿Qué- salió? ¿Qué ¿No piensan? salió? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan? Uy. Ay, ya no A sé. ver, el martes, yo empiezo, el martes empiezo. llegó a su audiencia y Y vámonos. No salió. tristemente. Entonces, Pero bueno, yo creo que no sé, tengo miedo de decir, wow, estamos. No estamos. No creo que. No, a ver, no, ahí no te voy, ahí ilusiones. qué voy. bueno Ahí que no lo voy. dijiste, A ver, porque si ni no... siquiera me dejan hablar, oigan. Creo que estamos ante un punto muy crítico en donde vamos a ver si la procuración o esta justicia va a ser real o simulada, ¿no? Te Entonces, voy a poner. Muy bien. Rosario Robles obviamente no es la única responsable de esta situación, obviamente es la Justo, primera cara. justo eso. Yo voy a recordarles a todos Rosario Robles de dónde viene, entonces hay que tener Suplente un montón de Andrés Manuel Exacto, en la jefatura de exacto. gobierno. Claro. Entonces, Ah, y está- a está Rosario enojada. Robles, Para que Rosario lo Robles la chequen, ¿eh? veíamos siendo Sí, jefa de gobierno sí, hasta que la sí. cagó. Y después se saltó de aquel lado y bueno, ahí hizo ahí un montón de cosas. Yo creo que lo que sí es importante es darnos cuenta que, o sea, algo como la estafa maestra que Animal Político sacó y esta investigación de Animal Político pero con ahí hay Mexicanos contra la un apunte corrupción. rápidamente sin interrumpirte tanto. Pero Una sí, cosa pero fue, lo hizo. pero lo hice, pero ahí Animal Político hizo una tarea importante y Mexicanos Primero creo que también. Mexicanos contra la corrupción, perdón. Pero la Auditoría Superior de la Federación una cosa increíble. ya había hecho Claro, un análisis acerca de eso. Exacto, Exacto. o sea, la Auditoría Superior de la Federación entrega un informe diciendo cómo la compra, así, o sea, resumiendo ciertas partes de las que en algún momento claro. revisé, cómo la compra de gorras, playeras y todo ayuda a disminuir el hambre en México. O sea, eso no es real. O sea, hay que entender que las acciones Tristísimo. públicas, no por mayor andamiaje Y- institucional, menor pobreza, ¿no? Entonces, es una porquería. Ya después, Claro. yo me comprometo como a hacer una cápsula de algo de la cruzada contra el hambre, porque me interesa mucho el tema, y fue una porquería, ¿no? Por supuesto lo que salió, pero entonces nos deja saber que sí podemos, o sea, no porque haya terminado el sexenio quiere decir que ya no lo podemos revisar, ni porque estemos haciendo borrón y cuenta nueva y cambio del gobierno y estas cosas, o sea, alguien tiene que pagar, Y ahí, porque aquí hubo dinero que se perdió, porque aquí hubo una tranza impresionante, y entonces pues veremos qué tan simulada o real Claro. es esta procuración de y justicia. ahí hay que entender que la Auditoría Superior de la Federación no solo lo encontró en Sedesol, Claro. lo encontró el mismo modelo en 11 dependencias porque federales. porque así funcionó Y la cruzada 18 contra el hambre. universidades, Claro, 18 porque universidades. fue algo que se metió en todas, o sea, lo que hicieron fue hacer como una tarea transdisciplinaria, así, No, de está todas muy las buena. secretarías. Claro, es una idea Muy increíble, pensada. porque la repites en todas, o sea, pero qué terrible que tuviéramos que financiar ese nivel Claro, de robo, ¿no? entonces, está complicado. Yo creo está- que podría ser un buen indicio para buscar
algo en contra o un hilo que permita jalar un tema muchísimo más grande de corrupción pero de pues veremos impunidad. hasta dónde Pero veremos hasta llegan dónde los llega. acuerdos políticos, claro, los porque ¿qué ahí crees? A ver, Que date. Rosario Robles es la figura más mediática de la estafa maestra. Ah, claro. Y es como quitar la cabeza para, no sé si para simular que se está trabajando en ello y para mandar el mensaje, o porque también tiene su historia, evidentemente. Pero son claro. 5,000 millones de pesos. No, ahorita creo que ya iban 7,000 Es y una le locura, podrían es una locura. y le podrían adjudicar hasta 23,000 Lloró porque seguro millones. que sabe que no va a salir. Pues no, Pues, ¿quién pero sabe? mira, sabemos que lo peor no siempre es Pero estar por ahí. justamente el tema tiene que ver con esta parte de ley. Todavía no ha pasado nada. No se la crean, porque muchas veces Pensamos que ahí ya pensamos quedó, que ¿no? que ya le encarcelaron. ¿Cuál Claro es el que estatus no. jurídico? El estatus jurídico es En prisión preventiva, ¿no? Prisión Ujú. preventiva, pero se hizo el inicio de la investigación, por llamarlo Claro. de algo Ujú. algo simple. Se previenen durante Oiga. la formación de la carpeta de investigación para que no se vaya. Así Oigan, es. pero a ver, existe toda esta evidencia y todavía apenas están abriendo la carpeta de investigación. es que O sea, es el a mí me suena un proceso, poco absurdo. Sí, pero claro, ese es el proceso jurídico. Pero ¿cuándo salió esa investigación y cuándo estamos haciendo esto, no? Claro, Está- pero yo creo que eso es una de las cosas interesantes, que al menos en este caso de la estafa maestra, el gobierno de Peña Nieto tuvo todas las herramientas para empezar a trabajar sobre él y no quiso hacer nada. Exacto. Este gobierno Pues porque ellos lo o la hicieron. fiscalía, Claro, la porque fiscalía fueron ellos. Ellos ni lo siquiera, hicieron. Tienen ni ese siquiera, dinero. también hay que tener algo bien claro. Esto no lo hace Andrés Manuel, pero No. Andrés Manuel puede llegar a meter la mano. Por Porque supuesto. porque esto lo hace Para bien la o para mal. Fiscalía General Porque de la siempre lo ha hecho, República, aparte. que es algo autónomo. Entonces, Claro. tampoco Y también tampoco veremos se ahí empiecen qué a tan colgar. autónomo va a poder Claro. ser. Y Pues ya hablamos de más o etcétera, menos ¿no? qué son O los sea, organismos autónomos, que Exacto. al final le toca evaluar e investigar ujú. de manera como que sin Al gobierno, sí, así al es, gobierno, y ¿no? Es pedirle como el cuentas. policía por Exacto, ahí. exacto. Entonces, pues, Oye, y hablando de policías, ay, bueno, no, eso es que ¿quién está- me cuida de la entonces, policía? Yo. saca- No, no. Estaría, es que en esa parte estaría re bien hacer o trabajar en alguna iniciativa juntos, política estaría muy circense, con otros grupos, con personas, con académicos, con universidades, con partidos políticos o con quien quiera, sumándonos o tratar de sumarnos todos en contra de la violencia, específicamente contra las mujeres, y todavía más particularmente con el tema de las violaciones, porque Pero creo que como con la impunidad en la violación, o sea, hay Claro. algo que justo veníamos hablando tú y yo de por qué se hace, o sea, porque alguien ve que se puede y entonces yo siempre creo que cuando el castigo no es suficiente, al otro se le permite algo. O sea, cuando sabes que no te va a llegar el castigo, pues entonces te da la opción de hacerlo o no hacerlo, ¿no? ¿y qué pasa Entonces, con los del DF? Los claro. dejaron libres nada más. O sea, vamos a ver. suspenderlos. Exacto. Bueno, es que- Y mientras los dejamos ahí, pero oigan, no, o sea, en la protesta se rompe una ventana, le avientan brillantina al señor y entonces sí, Todos. abrimos Es que carpetas de le entró a investigación. los ojos, ¿no? ¿Qué onda? Claro, lo van a Bueno, dejar acuérdense sin que- ojo. Acuérdense que pobre- México tiene un pobre grado hombre. de impunidad, un grado de impunidad del 94% en México. O sea, hablamos sí en cuestión de género, pero en general hablamos. Qué fuerte. Sí, no, Hay un en 94% de impunidad en México. O sea, Claro. es como cuando te venden un producto y le dices, ¿qué tanto sirve? Pues el 90% del producto no sirve, pero está bien pinche caro, ¿no? Y así es nuestra justicia, ¿no? Es como, no es- manches, eso tenemos es muy instituciones triste. que no sirven en un 90% y siguen cobrándola. No, Claro. pero bueno. ya lo comentábamos la vez pasada. Hay un problema en México que es Es un problema justamente con estructural, esto. es una Entonces, violencia sistemática. tenemos que claro. trabajar todos por parejo, más allá de ¿Quieres las que causas personales, más allá de las causas personales, tenemos que trabajar todos por ayudar o combatir tanto desde lo sistémico hasta lo punitivo, el cómo podríamos Claro, resolver y no hay este que ser, y problema. no hay que, o sea, hay que entender que la violación es producto de muchas otras omisiones, ¿no? Y que entonces mientras se solapa como compartir el pack, hacer este tipo de cosas, o amedrentar una morra, o acosar, aunque creamos que es como, me mandaste la friendzone. No, o sea, hay que distinguir, Claro. y no hay que solapar acosadores, ¿no? Porque esa es la primera forma en que rompemos esta violencia sistemática. Entonces, el hecho de que no seamos cómplices de ella
estemos en donde estemos, así como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Estemos en donde estemos del punto de con De el aborto, partida. o de partidos, o etcétera. O sea, se trata de que todos podamos gozar de los mismos derechos y tenemos derecho a caminar libres por la calle a la hora que sea, vestidas Claro. como queramos, Más bien etcétera. ejercerlos, porque sin- todos tienen sin los mismos tener- derechos, solo Sí. ejercerlos. Claro, pero sin tener En que el pensar ejercicio que el de- que te tiene que proteger es el que te va a atacar. Y entonces, Pues sí. obviamente vamos a dejar la parte superpuesta de quién me defiende de la policía, porque si esos son los que nos cuidan, Y o sea, justamente- estamos Bueno, que al perdidos. final acuérdense que es policía de día o de noche, pero igual es un padre de familia, igual es Claro, una persona claro. que en lo privado tiene una historia, y yo creo que el primer punto tendría que ser que México como sociedad se dé cuenta que le están cagando, o sea, que todos los valores que podríamos haber tenido como sociedad lo hemos justificado o la falta ahora de valores lo justificamos en la ineficiencia gubernamental, y yo creo que tiene que ver con algo cultural. El que Claro. cría hijos no machos, pues tendrá sobrinos igualmente, seguramente, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo es interiorizar, es decir, como sociedad hay que entenderlo a huevo, porque si no esto no va a funcionar. Ya después el asunto, no después, sino a la par, pero creo que era cuando decíamos que políticos corruptos no vienen de una sociedad sana, ¿no? Claro, También no, policías, no. policías Así violadores no vienen de una sociedad No, sana, y entonces- porque su mamá lo debe estar, o su papá, o su Sí. hermano debe estar encubriendo en su casa. Entonces yo creo que el cambio Exacto. es de conciencia, y hablar de un gran pacto como de refundar lo que somos como socialmente. Claro, como y país. de cuestionar la parte de entender que no es porque ahora estemos locas y queramos decir que todo es violencia, que todo es acoso, etcétera, sino porque hemos tenido estructuras que lo solapan, tanto así Así como es. el ejército, como la policía, etcétera, como las escuelas, como la iglesia. Entonces, pues entendamos que está en Como todos, las en todas familias. Claro, O sea, claro, porque porque muchas no veces vayas a denunciar claro. porque es tu tío, porque es tu sobrino, porque es tu lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es pues sí. importante el todos los que quieran sumarse, hay que empezar a trabajar en algo que busque solventar o que ayude a esta problemática, porque cada vez lo vemos y se exhibe más, y pues tenemos que todos sumarnos. Entonces, Sumen. pero pero real. Y pues muchísimas gracias por escucharnos y vernos el día de Oye, hoy. nunca terminamos así Entonces, el programa. ya sé, ay, como Ojalá no nos hermanitos. reclamemos nada terminando esta transmisión. Ojalá sí. Ojalá, Porque me ojalá. picaron las hormigas, pero bueno. Ojalá nos reamos un rato porque Yo no le voy a decir a quién. quién tuvo la culpa de esto. Pero bueno, en una transmisión que termina muy oscuras. Muchas Pero, gracias por estar bueno, con pero- nosotros. Política siempre a toda hora. Claro, Sí. a la mañana, En a la la noche, noche, con piquetes, sin piquetes. con piquetes luz, de sin hormigas. luz, todo Bueno, lo que sea. pues Así tiene que muchísimas gracias. Cuídense, Gracias. nos vemos el próximo jueves. Saludos, el Rincón del Grillo. Adiós. Saludos.